Margarita Stolbizer. Muchas gracias, Presidenta. Son muchos los que ya saben en este recinto que mi garganta no resiste una sesión iniciada en un tono tan alto, así que necesariamente y hasta por un problema de salud voy a intentar bajar el tono a esta sesión. No implica eso que vaya a bajar el tono de las críticas. Lo que creo es que necesitamos, pese a las diferencias tan fuertes, tan groseras que existen en el tratamiento de este tema, necesitamos intentar disminuir el tono de la disputa. Porque por sobre todas las cosas hay una cantidad de gente que en un sentido o en otro está acompañando este debate y por lo tanto me parece que es bueno y sano para todos que podamos transcurrir esta sesión en el mejor clima de discusión. Quiero primero decir que hay algunas cuestiones que me han sorprendido en las últimas horas. La primera es que no dejábamos de salir del asombro de lo que había sido esta arremetida oficialista para discutir en días, casi en horas, una reforma tan estructural y tan profunda, incluso una reforma que a nuestro juicio se lleva puesto parte de nuestro sistema institucional. No habíamos salido del asombro de todo este atropello cuando en el medio de la reunión del día de ayer nos encontramos con una abrupta marcha atrás. La verdad es que nosotros consideramos incluso que aquello que había sido defendido a capa y espada con mucha vocación en el Senado la semana pasada implicó en la tarde de ayer, a partir de las 2 de la tarde, una enorme claudicación para el propio oficialismo, que aquellas cosas que había defendido en el ataque a una corporación parecía que no era tal. Y la criticada y demonizada corporación judicial podía terminar siendo un socio amable cuando se trataba de cubrir necesidades políticas del gobierno. Me asombró también la presentación que hace la diputada Conti en el día de hoy del proyecto, cuando ella justifica lógicamente también un paso y una marcha atrás de un gobierno que se desdice de lo que la propia presidenta dijo no hace tantos años atrás, y ella justifica entonces diciendo que aquella reforma no dio los resultados que queríamos. Pero yo anoté textual una frase de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tal vez ella durante el transcurso del debate podría aclarar. La presidenta dijo: entre las razones del fracaso de aquella reforma, no pudimos hacer que renuncien algunos jueces. Y les digo sinceramente, me hizo un poco de ruido esto. Si la reforma que se hizo tenía entre sus finalidades lograr que algunos renunciaran, y evidentemente eso se contabiliza entre los fracasos de la reforma para intentar dar marcha atrás, me parece que estamos en problemas. Decía además que también siento que lo que ha ocurrido en el día de ayer y que tiene que ver con este fracaso y este papelón de haber tenido que dar marcha atrás a algunos de los aspectos medulares de la reforma con la que el oficialismo había ingresado en este debate la semana pasada en el Senado, tienen que ver con algunas necesidades políticas del gobierno, y estas tienen que ver con una semana en la que no le fue tan bien al gobierno. Yo creo que la necesidad de cambiar tan abruptamente ese proyecto original para terminar haciendo concesiones a la corporación, lo digo entre comillas, porque estas han sido las expresiones de nuestros colegas diputados del Frente para la Victoria, respondía a una necesidad primero que nada numérica. Parecía que había condiciones que no se estaban dando de la manera esperada. Había obviamente otras situaciones y necesidades que estaban vinculadas con que ya parecía que no era tan posible garantizar la supervivencia de estas normas, que a nuestro juicio, lo hemos dicho hasta el cansancio, son inconstitucionales. Podía ser también, sin ninguna duda, que las necesidades del gobierno radicaran en que algunas cosas pasaron en la última semana y las denuncias que afectan y manchan al gobierno o la movilización social en búsqueda, en reclamo y en queja ya no parecía tan neutro. Pero insisto, encontraron un socio amigable, que ya no era tan demonio, con quien poder negociar los cambios que en el día de ayer por la tarde
se introdujeron en este proyecto. Voy a retomar un poco el sentido de mi intervención de la semana pasada. Nosotros planteamos la semana pasada que nuestro rechazo es a un paquete de normas que debe ser analizado integralmente y que nosotros creemos es una buena oportunidad para un debate de fondo, porque este paquete de medidas define prioridades de gestión, define una política de gobierno y define también una concepción de ejercicio del poder democrático. Y ese es el debate que en términos ideológicos y filosóficos este Congreso se debe. Es un debate del que a nosotros nos gusta participar. ¿Cuál es esa concepción que se tiene de ejercicio de poder? Y ahí es donde yo planteé la semana pasada, insisto, hay claramente concepciones distintas. Muchos de ustedes parten de la idea de que el poder mayoritario vale para todo. Y el vamos por todo implica que las mayorías tienen la capacidad, la posibilidad, efectivamente, de quedarse con todo. Y así es como conciben que el que gana una elección puede quedarse hasta con los jueces. Hay otra concepción del ejercicio del poder, puede ser la nuestra, no voy a gastar en explicitarla. Lo que digo es que en este debate no se trata de creencias o de convicciones, por válidas y fuertes que esas sean, y por justificaciones, argumentos, fundamentos históricos y de todo tipo que cada uno pueda dar de su concepción. La discusión tiene márgenes y tiene límites. No se trata de lo que uno cree, de lo que uno piensa, aunque le ponga toda la firmeza a su convicción. Se trata de lo que la Constitución permite. Entonces ustedes podrán expresar esta idea y esta concepción claramente para nosotros autoritaria, de ejercicio del poder mayoritario y de todo lo que esto implica con el vamos por todos, y para nosotros la democracia es siempre un poder limitado. Y nuestra Constitución no permite pasar los márgenes que nuestro sistema institucional y nuestro Estado de Derecho ponen al funcionamiento de los poderes del Estado. El poder democrático es limitado y el poder democrático es controlado. Los poderes del Estado democrático son controlados. Tal vez lo que nos quiere decir el oficialismo es que esa es la discusión en la que quieren entrar. Y no nos parece mal sincerar esa discusión. Posiblemente el sueño de la Cristina Eterna, que es legítimo para el partido de gobierno, deba ser parte de un debate. Y ahí es donde sin ninguna duda lo que hay atrás de eso es la necesidad de una reforma constitucional, porque hoy la reelección o el sueño de la Cristina Eterna no está habilitado por la Constitución. Y de la misma manera pasa con la reforma judicial. La reforma judicial que se impulsa puede obedecer a una cantidad de sueños, de deseos, de convicciones y de argumentaciones, pero tiene márgenes, tiene límites. Y aquí es donde lo que nosotros les decimos es que aún con toda la fortaleza que le pueda poner a lo que se hacen, deben saber que están a margen. Y cuando están a margen quieren decir que están en el riesgo de la ilegalidad por inconstitucionalidad, porque ese es el problema que tienen los proyectos que se están impulsando. La transgresión, en este caso, del margen y del límite que impone la Constitución lleva a la ilegalidad por inconstitucionalidad. No sirven las disquisiciones jurídicas o filosóficas que nosotros podamos hacer. Hay una norma sobre la cual uno trabaja, que es la norma constitucional. La otra cuestión en el debate son las responsabilidades históricas de los parlamentos y de los parlamentarios, porque cada uno marca su paso, marca el paso por estos lugares, lo hace con su voz, lo hace con su mano, lo hace con su voto, y el riesgo es, frente a estas propuestas, que son un entramado de normas que ponen en riesgo el funcionamiento de nuestro sistema y fundamentalmente el acceso a la justicia, porque esta reforma va a aumentar la dependencia. Creo que nadie puede negar esto, porque esto ni siquiera forma parte de un debate de contradicciones.
los jueces serán más dependientes, porque todos nosotros somos mujeres u hombres políticos que estamos dentro de un proceso electoral iniciado y sabemos que tenemos que salir mañana a buscar los jueces para ponerlos en nuestras listas. Que además esos jueces tendrán que firmar nuestros programas, adherir a nuestras ideas, someterse a nuestros partidos, además de conseguir avales y finanzas para sus candidaturas. El debate planteado en estos términos, además de implicar una situación perversa y tramposa cuando se intenta cambiar los ejes del debate, nos pone también a todos en una situación mucho más complicada. Por eso digo que el reconocimiento de que los jueces serán más dependientes tiene que partir del piso, y desde ahí es donde cada uno tiene que asumir en términos de su responsabilidad histórica el haber cambiado en términos estructurales una cuestión como esta. Nosotros no nos negamos a los debates estructurales. La Argentina democrática se debe muchísimos debates sobre reformas estructurales, sobre el funcionamiento del Estado, sobre la educación, sobre nuestro sistema impositivo, sobre nuestro sistema federal. Son debates estructurales y necesarios. Sin ninguna duda, dentro de esos debates está el de la reforma judicial. La Argentina democrática se debe un debate para reformar la justicia y hacerla más accesible, más ágil, más eficiente, más creíble y más transparente. No conducen a eso ninguna de estas reformas. Lo cierto es que las reformas estructurales en los países serios se dan en años, no en horas, como la estamos dando nosotros. Posiblemente por eso no somos considerados un país serio. Este tipo de reformas y este tipo de debates son necesarios, pero son necesarios en el tiempo, porque son reformas que serán reformas también pensadas para los tiempos. No hablamos solamente de un sobredimensionamiento, sino de un Estado superestructural, de una estructura además que lo que pretende es manejar como una garantía de inmunidad la ausencia del Estado de sus responsabilidades propias o primarias. De la misma manera y en correlación con la falta de responsabilidad de un Estado frente a personas que recurren a la justicia porque han sido dañadas. ¿A dónde si no pueden conducir en este mismo debate la restricción de las medidas cautelares, la creación de instancias nuevas que lo único que van a hacer es lentificar y burocratizar más los procesos en perjuicio de los derechos de las personas? ¿Hacia dónde si no va una reforma del Código Civil que ha sido mamarrachada entre el paso de los juristas y el paso del Ejecutivo para llegar al Congreso, donde lo que hicieron fue eliminar la responsabilidad del Estado cuando una persona reclama por el ejercicio irregular de las funciones públicas? Volviendo al Consejo, no es la primera vez que el oficialismo impulsa una reforma de este tipo. Nuestros propios compañeros fueron los impulsores de una reforma en el año 2005 que tuvo como protagonista la presidenta Cristina Fernández. En aquel momento se hablaba de una reforma para agilizar, para impedir la parálisis. Con la excusa en aquel momento de agilizar se cambió la composición del Consejo y hoy con una excusa diferente se vuelve a intentar asegurar las mayorías, porque en definitiva aquella y esta tienen por finalidad común esa que es asegurar la mayoría. La presidenta en aquel momento era la que sostuvo la argumentación de la disminución de los miembros y dijo que los 20 eran muchos, numerosos, que tornaban burocrático el organismo. Ella misma fue la que en aquel momento defendió la existencia de mayorías automáticas para tomar las decisiones más importantes. Y hoy este proyecto también vuelve a desmantelar ese sistema de mayorías que era una garantía de su funcionamiento. La misma presidenta decía hace unos años atrás, con el objeto de evitar la conformación de mayorías fáciles en procedimientos tan importantes como la selección de magistrados. Continuaba ella diciendo, nosotros propusimos una mayoría sumamente agravada para la selección y para la destitución de los jueces
precisamente para dar una mayor garantía de transparencia en lo que respecta a la conformación del sistema de decisión y al consenso que debe existir en cuestiones tan importantes como la designación y la destitución de los jueces. En aquel momento el oficialismo consiguió eliminar a los legisladores de la segunda minoría, a 2 de los abogados, a 1 de los representantes del ámbito científico, y ahora, volviendo sobre sus pasos, el oficialismo propone politizar, partidizar. También quiero decir que no solamente vuelve sobre sus pasos, no solamente cada una de estas medidas implica un retroceso y una claudicación de las cosas y de las banderas que ellos mismos sostuvieron. A la luz de lo que ha pasado en estos últimos días, creo que ya no resiste ni el archivo de la semana. Planteamos nuestro rechazo a un proyecto que es absolutamente inconstitucional, a varios proyectos, a este paquete de normas que es claramente inconstitucional, pero que además carece de la legitimidad necesaria. Toda la comunidad jurídica académica en contra, las organizaciones de jueces, de los abogados, las organizaciones sindicales y sociales de base en contra, una sociedad movilizada que reclama justicia y que nos está diciendo que esta reforma no resuelve los problemas que la gente tiene en la búsqueda de la defensa de sus derechos y de la garantía de lo justo. Y a este punto es a donde quiero llegar. ¿Cuál debe ser el debate? ¿Cuál es el debate esperado por una sociedad que sabe que su Congreso de Representantes discute una reforma judicial? ¿Cuáles deberían ser los temas obligados de la agenda parlamentaria que discute una reforma a la justicia? Sin dudar, el primer tema de la agenda parlamentaria en una reforma de la justicia es cómo hacemos para poner los jueces y la estructura del Poder Judicial al servicio del problema más grave que nuestra sociedad tiene, que es la violencia y el delito. ¿Cómo hacer para que la justicia sea garantía de derechos de las personas, tutela de los derechos de las personas, de una forma de vida que nos permita a todos poder transitar pacíficamente, que nuestros hijos crezcan, pensar en una perspectiva de futuro sin tener que estar sometidos todos los días a la amenaza del delito? ¿Cómo no discutir en una reforma judicial cómo hacer para que el propio Estado no sea el actor principal de la criminalización de la protesta o de los casos de gatillo fácil? ¿Cómo hacer para no poner en la agenda de prioridades de la reforma judicial los conflictos ambientales, los recursos naturales, el acceso a la vivienda? Esa es la definición de una reforma judicial que se permita escuchar a la gente. Esa es la responsabilidad histórica de los parlamentarios y los parlamentos. Es hacer que nuestros debates acompañen una sociedad que está demandando otro tipo de respuestas y no pensar cómo desde las estructuras que nosotros creamos, fomentamos, sostenemos y cambiamos cuando se nos antoja, lo único que hacemos es dar garantías de perpetuación, de fortalecimiento de los mismos que se encuentran en los espacios de poder. Rechazamos esta iniciativa por ineficaz, por insuficiente, por inconstitucional. Voy a solicitar autorización para insertar las críticas puntuales a cada uno de los aspectos de la norma. Quiero hacer una observación sobre otro aspecto que me parece grave, que es cuando se incorpora ahora a los jueces que quieren postularse al Consejo de la Magistratura a los requisitos que tenemos los legisladores, requisitos que están limitados a una cuestión de edad y de territorialidad. Estamos renunciando al requisito de la idoneidad. Me parece grave en todos estos proyectos que desaparecen algunas condiciones que deberían existir en el acceso a la justicia. No comparto la idealización de los concursos, porque conocemos perfectamente bien lo que ha sido la historia de los concursos en los últimos años. La manipulación de los concursos, de qué manera se pasa a los que están abajo para que pasen arriba, la discrecionalidad con la que se termina optando por los que hacen los concursos, las maniobras tramposas que se cometen entre los que concursan.
hay que recuperar la idea de la idoneidad basada en el mérito y en la transparencia para la evaluación de estos mecanismos. Pero estas cuestiones, como las cuestiones vinculadas con el acceso que discutimos la semana pasada, también están relacionadas con la construcción de un poder mayoritario dentro del Poder Judicial y sometido al poder de turno. Finalmente, la pregunta es ¿a dónde vamos? La pregunta que nosotros quisiéramos tener una respuesta hoy es ¿qué viene después de esto? A nosotros nos parece demasiado grave que en la búsqueda de consolidación de un espacio Diputada, de poder... por favor, concluya que se agotó el tiempo. Estoy terminando en este momento. ¿Qué es lo que viene después de esto? Si han sido capaces de cargarse a la justicia desde un gobierno que no cumple los fallos de la justicia, ¿qué viene después? Si no han conseguido los fallos que querían y entonces quieren jueces que dicten los fallos que ustedes quieren, lo que viene después, ¿qué es? Gracias, Suspenderán diputada. las elecciones si saben que no las ganan. Gracias, Cerrarán el diputada. Parlamento si pierden las mayorías. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gustavo Fernández.